Bien, buen día. Mi nombre es Norma Flores, estudiante de la Universidad Fermín Toro, carrera Derecho. A continuación voy a hacerles una breve exposición acerca de un tema de sumo interés, como es el correspondiente a la asignatura de Derecho Tributario, y el tema es referido a la actividad financiera. La actividad financiera consiste en la gestión que realiza el Estado y en cuanto a que son considerados un conjunto de gastos en la consecución de ingresos suficientes para financiar los gastos. Es el Estado el encargado de esta gestión de ingresos y egresos en el sector público, cuya función principal es cumplir con la sociedad. Ahora bien, existen fases dentro de esta actividad financiera, los cuales son gastos públicos, por ejemplo. Esto constituye el conjunto digamos, el punto de partida que permite establecer una estimación acerca de cuáles serán los requerimientos para poder llevar a cabo la gestión de administración eficiente. Y la actividad financiera comienza desde el momento en que el Estado logra ingresos públicos. Ahora bien, la otra fase la constituyen los ingresos públicos, que son aquellas entradas generadas por el gobierno que le permiten financiar y la satisfacción de las necesidades de la colectividad. Sin lugar a dudas, existen dentro de la legislación venezolana una intrínseca relación con la actividad financiera. Por ello, vale la pena considerar que las finanzas públicas en cualquier país se encuentran regulados por diferentes textos jurídicos que intentan normalizar estos procesos, los cuales se desarrollan en esta materia. En el caso venezolano podrían citarse las leyes, los decretos, los reglamentos y otros instrumentos legales que sirven de marco a la actividad financiera. Dentro de la actividad financiera nos encontramos con el derecho financiero, el cual es un conjunto de normas jurídicas encargadas de regular la actividad financiera de un Estado en el establecimiento y la obtención, en el manejo y la erogación del gasto público. En cuanto a la autonomía dentro de esta en cuanto a la autonomía, nos encontramos que dentro de la corriente administrativa, desde el punto de vista de la escuela clásica, se considera que el derecho financiero es un capítulo, digamos, es un, digamos, no tiene autonomía por cuanto es un capítulo, es una parte del derecho administrativo. Sin embargo, hay una controversia al respecto. Se habla entonces de la corriente autonomista, que está sostendida por varios especialistas, los cuales refieren que los problemas jurídicos que surgen de la actividad financiera del Estado se resuelven a través de los principios de carácter unitario. Eh, Ahora bien, nos encontramos con el derecho tributario. ¿Qué es el derecho tributario? Es un conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, los cuales buscan reglamentarlos en sus diversas formas. El derecho tributario es el sistema de normas jurídicas originadas y fundamentadas en principios constitucionales propios y principios rectores inherentes a él, los cuales permiten la regulación pertinente al establecimiento de discusión, recaudación, revisión, control y modificación de los impuestos y contribuciones fiscales. Nos encontramos entonces con algunos principios generales del derecho tributario, todos ellos estipulados o enfocados dentro de de la Constitución de la República Venezolana, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y algunos en el Código Orgánico Tributario. Nos encontramos entonces con el principio de generalidad, perdón, el principio de legalidad, que podríamos calificarlos como el principio rector de todos estos. También se encuentra el principio de generalidad, de progresividad, el principio de no confiscatoriedad, el de no retroactividad y el de prohibición de pago en servicios personales. Dentro de las actividades financieras nos encontramos con las fuentes del derecho y de acuerdo al artículo 2 del Código Orgánico
tributario, las fuentes tributarias, las fuentes del derecho tributario son las disposiciones constitucionales, los tratados, convenios, acuerdos internacionales celebrados por la República, las leyes, los actos con fuerza de ley, los contratos relativos a la actividad, a la estabilidad de regímenes de tributos nacionales, estatales y municipales, asimismo las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos y fiscales. Básicamente nos encontramos también indudablemente con la Carta Magna, es decir, la Constitución, la cual es la fuente primaria de ordenamiento tributario. También son fuentes del derecho los actos con fuerza de ley, también las doctrinas, los actos jurídicos de contenido normativo y carácter permanente. Y también podríamos hablar de algunas fuentes de tipo indirectas dentro del derecho tributario, como por ejemplo la costumbre, y también nos encontramos con la, digamos, la jurisprudencia como institución jurídica, que su función es fijar los criterios para la interpretación e integración de las disposiciones legales. Ahora bien, vamos al tema del tributo. El tributo es un ingreso público de derecho público obtenido por un ente público, titular de un derecho de crédito frente al contribuyente obligado y como consecuencia de la aplicación de la ley a un hecho indicativo de capacidad económica que no constituye la sanción de un ilícito. Dentro de las características del tributo nos encontramos con que obliga a todas las personas domiciliadas en la República a pagar los impuestos. Por ejemplo, esto está establecido en el artículo 133, de la Constitución de la República. Entre otros también el tributo grava una determinada manifestación de capacidad económica dentro del mismo artículo ubicado en la ley. Y también constituye un recurso de carácter monetario. Esto lo establece la misma ley, la Constitución, en el artículo 317. Cabe mencionarse que existen diversas clases de impuestos. Entre ellos tenemos los impuestos objetivos y subjetivos, los impuestos periódicos e instantáneos, los directos, que a su vez se subdividen en impuestos personales y reales, e indirectos, que son aquellos que se pueden trasladar, como por ejemplo el IVA. Cabe resaltar que existen otras clasificaciones expuestas por algunos especialistas en el área, y que estas son las de tipo proporcional, progresivo y regresivo. Lo cierto es que los impuestos producen efectos económicos, y uno de ellos, el principal, es que quien paga el impuesto genera la disminución de su renta y por ende también un deterioro de su poder adquisitivo. Asimismo genera un impacto económico donde toda persona natural o jurídica, que implica transferir recursos al Estado. Esto puede llevar a la alteración de algunos incentivos o de agentes económicos, en fin. Ahora bien, hablamos de los créditos públicos. El crédito público, cabe hacer la señalización que tiene una data antiquísima, y específicamente durante el siglo XVIII estos se traducían en pequeños préstamos realizados a largo plazo. Desde un punto de vista clásico se ha considerado que el crédito público constituye un ingreso extraordinario al que solo se tendrá acceso de acuerdo a ciertas circunstancias, digamos, catástrofes, inundaciones, guerras. Sin embargo, algunas teorías modernas, contrario a esta posición, opinan que el crédito público constituye un recurso que contribuye a favorecer o a resolver ciertas circunstancias adversas. No obstante, lo cierto es que el crédito público indudablemente produce ciertos efectos económicos que afectan inclusive a la colectividad. El crédito público tiene una clasificación y puede considerarse interno y externo. Y en cuanto a la deuda pública, esta es una obligación contraída por el Estado en relación al uso de crédito público, según se establece en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública,
Esta se define como que está conformada por deudas y compromisos a cargo de la República. Entre sus principales características nos encontramos que es una obligación de carácter contractual, también que son realizadas por el Estado entre sí o internamente. Y las causas de contraer una deuda pública pueden ser aparentes, pueden ser relativas y pueden ser reales. Finalmente, cabe hacer alusión a la ONAPRE. ¿Y qué es la ONAPRE? Es la Oficina Nacional de Presupuesto, la cual es el órgano rector del sistema presupuestario público. Y este fue creado con la finalidad de cumplir con las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Entre sus principales funciones se encuentran el participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que para el sector público nacional elabora el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. Muchísimas gracias por su atención.